Hola amigas, mi nombre es Esther y estáis en el canal de Esther y su mundo de crochet. Mirad, hoy vamos a hacer esta viserita para caballero, como también para chica, porque para gustos los colores, que así donde la veis complicada es muy fácil. Os puedo decir que es facilísima, os voy a enseñar más trucos para que lo entendáis a la primera. El material que he utilizado yo es una lana básica, es un básico para ganchillo de 4 y yo he utilizado un ganchillo de un 4,5, ¿ok? Y dependiendo también del material que uséis, incluso os salen dos boinas de este estilo. Queda muy bonita, la verdad. No, bueno, que a mí me ha encantado. Yo no es la primera que hago, creo que llevo ya 3 o 4 y me la piden mucho. Así que esta va para un amigo. ¿Qué te puedo decir? Pues como siempre, si te gusta el crochet y quieres recibir contenido de este estilo, aprieta suscríbete y aprieta la campanita para recibir todas las notificaciones, que te aparezca en negro que está activada. Vamos a comenzar, que es muy sencillo, poco más tengo que decir. Es para talla de hombre. De todas formas, os daré trucos para que podáis ajustarlo a cualquier cabeza. Bueno, amigas, vamos a comenzar. No es complicado, porque cada vuelta es simplemente explicar 6 puntos, así que es muy sencillo, ¿vale? Unos 6 o menos. Vamos a comenzar. Mi recomendación para que os quede un trabajo bonito, claro, como yo trabajo en flojo, utilizo lana, una lana normal y corriente, una lana, de 4 milímetros, pero yo voy a utilizar un ganchillo de 4,5, ¿vale? Vosotras podéis utilizar, si tenéis el punto perfecto, pues nada, hilo para o lana para ganchillo 4,5 y ganchillo de 4,5, ¿vale? Venga, vamos a empezar, que es muy sencillo. Vamos a empezar desde un anillo mágico. ¿Cómo se realiza? Cogemos el hilo con la mano, tiramos el largo hacia atrás con el que vamos a trabajar. Por aquí dentro del agujerito traemos el hilo, ¿bien? Y vamos a trabajar encima de estos dos. Bueno, yo os voy a enseñar a hacer un punto que a la hora de cerrar las vueltas os queda mucho más bonito que con las 3 cadenetas, pero la opción de elegir siempre es la vuestra, ¿vale? Bueno, para realizar el primer punto lo que hago yo es dar una cadeneta, un punto bajo. Pero como vamos a trabajar en puntos altos, hago otra cadeneta. Y aquí donde di el punto bajo, meto por los dos hilos y hago un punto bajo. Y este sería mi primer punto alto. Si vosotras queréis dar 3 cadenetas, se las dais. Este sería el primero. Y lo que voy a hacer es trabajar sobre estos dos hilos puntos altos. Voy a trabajar, mirad, 2, ¿lo veis? Dentro, otro punto alto, 3. Bueno, lo único que tenemos que hacer es seguir trabajando hasta tener 12 puntos altos. Venga, vamos a ello. Bueno, ya tenemos los 12 puntos altos del inicio. Así que vamos, donde empezamos aquí, ¿no sabéis de esta forma un poquito rara? Bueno, pues desde ahí vamos a hacer un punto deslizado, ya lo tenemos cerrado. Tiramos del hilito y ajustamos el hilo aquí en el centro, ¿vale? Luego esto escondéis la hebra. Venga, ahora para salir siempre vamos a salir igual, chicas, por favor, quedaros con esto. Voy a dar una cadeneta. Dentro de este primer punto hago un punto bajo. Hago una cadeneta y donde di el punto bajo, aquí voy a hacer otro punto bajo. ¿Qué queréis empezar? Con 3 cadenetas, que ya sabéis que equivalen a un punto alto, perfecto, ¿vale? Yo os lo explico así porque queda más bonito el trabajo finalizado. Bueno, este sería nuestro primer punto alto. ¿Qué vamos a hacer? Por cada punto que tengamos vamos a hacer un aumento. Así que aquí tengo mi primer punto alto y dentro del agujerito hago otro. Bien, ya voy 2. Voy al siguiente agujero y hago 2. Uno y otro, ¿vale? Por cada punto que tengamos vamos a dar 2 puntos altos. Al finalizar la vuelta tendremos 24 puntos, ¿vale? Venga, pues vamos a dar así toda la vuelta. Vamos a repetir cómo se hace la unión. Voy aquí al primero y hago un punto deslizado, ¿bien? Y para empezar todos los puntos, siempre, casi todo el trabajo hasta llegar casi al final trabajaremos igual. Una cadeneta, dentro de ese punto, un punto bajo, una cadeneta más y dentro de este punto bajo que hemos dado, cogiendo así los dos hilos, hacemos un punto bajo, ¿vale? Esto serían nuestras 3 cadenetas de inicio o el primer punto alto. Bueno, ya tenemos el punto. Dentro de este mismo punto voy a hacer otro punto, ¿vale? Que sería nuestro aumento. Y durante todo el trabajo vamos a repetir lo siguiente. En el primer punto, un punto a relieve y en el segundo punto, 2 puntos normales. 1 y 2, ¿vale? Repetimos. Punto a relieve, 2 puntos normales. Vamos a dar toda la vueltita.
Bueno, vamos terminando esta tercera vuelta con un punto a relieve, ya que empezamos con el aumento, ¿verdad? Venga, vamos al primer punto que hicimos aquí arriba y hacemos un punto deslizado. Comenzamos otra vez, ¿vale? Cadeneta, un punto bajo, una cadeneta y dentro del punto bajo, un punto bajo. Bueno, ya tenemos nuestro primer punto. En esta ocasión, dentro de este primer punto, hacemos este y justo en el punto de abajo un punto a relieve. Y ahora hacemos un punto normal y un punto a relieve. Venga, repetimos una vez más. Lo que hay que repetir es un punto normal, pero dentro de ese mismo punto, un punto a relieve. Bien, en el punto de abajo, un punto a relieve. Y ahora hacemos un punto normal y un punto a relieve, ¿ok? Estos son los 4 que tenéis que hacer. Punto normal dentro del mismo relieve, punto normal y otro a relieve. Y este cachito es el que vais a repetir durante toda la vuelta. Bueno, chicas, para terminar todas las vueltas ya siempre igual, ¿vale? Hacemos un punto de unión, una cadeneta y mirar, punto bajo. Una cadeneta y donde tenemos este punto bajo que acabamos de dar, cogemos estos 2 hilos y hacemos otro punto bajo. Y este siempre va a ser nuestro primer punto, como si fueran 3 cadenetas que equivalen a un punto alto, ¿ok? Bueno, pues vamos a por esta vueltita, mirad. Sería un punto normal. El siguiente, un punto a relieve. El siguiente sería un punto normal. Y ahora, donde tenemos el punto a relieve, hacemos 2 puntos a relieve, ¿vale? Hacemos uno y hacemos otro. Ya van 2 puntos a relieve dentro del mismo. Y este es el tramo que tenemos que repetir. Punto normal, relieve, punto normal y 2 de relieve dentro del mismo. Esto es lo que vamos a hacer durante toda la vuelta. Bueno, ya tenemos nuestro primer punto de inicio en la vuelta número 6. Mirad, tenemos 1, el siguiente, relieve. Bien, el siguiente, un punto normal. Bueno, en el siguiente vamos a hacer en el punto un punto a relieve, pero dentro de este mismo punto por la parte de atrás vamos a hacer un punto normal, ¿vale? Ahí es donde va el aumento. Y ahora hacemos un punto a relieve. Bueno, pues esto es lo que tenéis que repetir durante toda la vuelta. Punto normal, relieve, normal. Luego relieve con uno añadido y relieve, ¿vale? Vamos a darnos toda la vuelta. Bueno, vamos a empezar con la séptima vuelta. El primero es el punto normal, ¿vale? Quedaros con esta secuencia que es muy fácil. Un punto normal. Un punto relieve. Un punto normal. Un punto relieve. ¿Vale? Normal, relieve. En el siguiente, 2 puntos dentro del mismo, he hecho uno, voy a hacer el siguiente dentro del mismo punto y un punto relieve. Bien, esto es lo que tenéis que seguir durante toda la vuelta, así que vamos a repetirlo. Bueno, chicas, vamos a por la vuelta número 8. El primer punto lo hacemos como siempre y ahora hacemos el punto a relieve, punto a relieve. El punto normal, un punto normal. El punto a relieve, punto a relieve. Bueno, antes no, en la vuelta anterior tenemos aquí 2 puntos. Vamos a convertirlos en 3 puntos. Así que en este primero voy a hacer 2 puntos, que es un punto y dentro del mismo otro punto y en el siguiente un punto normal. Bien, los 2 puntos de aquí del centro se han convertido en 3 y ya simplemente estoy repitiendo relieve, punto, relieve y otra vez aquí tengo 2, pues hago un aumento y un punto, ¿vale? Vamos a dar toda la vuelta. Ya hemos comenzado la siguiente vuelta, mirad. Ahora vamos a hacer el primer punto a relieve, luego tenemos un punto, hacemos solo un punto y donde tenemos a relieve, hacemos a relieve. Y para hacer el aumento, en esta ocasión vamos a hacerlo aquí en el centro. En el primer punto, punto alto.
En el segundo punto normal, punto alto. Y en el tercer punto vamos a hacer 2 puntos dentro del mismo. 1 y 2. Y ya repetimos, donde relieve, relieve, punto normal y relieve. Y donde tenemos los 3 es donde hacemos el aumento. Vamos a darle toda la vuelta. Bueno, chicas, vamos a por la siguiente vuelta. Hemos comenzado y ahora mirad lo que vamos a hacer. El punto de inicio y ahora en el relieve, punto a relieve. Luego un punto normal. Luego un punto a relieve. Aquí tenemos 4 puntos altos normales. Mirad, vamos a hacer en el primero un punto alto y en el siguiente vamos a hacer lo siguiente. Mirad, vamos a hacer un punto alto y en ese mismo vamos a hacer un punto a relieve. ¿Bien? Y en los dos siguientes 2 puntos altos. 1 y 2. Y repetimos, punto a relieve. ¿No veis? Esto simplemente es trabajar por encima. Lo único que hemos hecho es el aumento donde tenemos los 4 puntos altos, ¿vale? Venga, pues vamos a dar toda la vuelta. Sí. Bueno, hemos acabado la vuelta número 10. Mirad, ahora, la 11, la 12, la 13 y la 14, vamos a hacer 3 vueltas más, ¿vale? Después de esta, que no me acuerdo si es la 10, la 11, la 12 y la 13, vamos a hacerlas iguales. ¿Qué es igual? Pues hacer simplemente el punto que se representa. Ya hemos empezado, donde tengo un punto a relieve, lo hago a relieve, donde tengo un punto alto, hago un punto alto, que tengo relieve, relieve. Donde hay puntos altos normales, los dos siguientes, pues 2 puntos altos. 1 y 2 puntos altos. ¿Tengo relieve? Pues relieve. Y donde hay puntos altos, 2 puntos altos. Bueno, esto es así de fácil. Bueno, pues vamos a hacer la vuelta 11, 12, 13 y 14. Perdón, vamos a hacer la vuelta. Ya no recuerdo, esta es la 10, 11, 12 y 13. Las vueltas 11, 12 y 13. Vamos a hacerlas punto sobre punto. 3 vueltas, ¿vale? Venga, vamos a continuar. Bueno, hemos dado, ¿no veis? Ya hemos seguido 3 vueltas más, 1, 2, 3, más la que hemos hecho 4 en total, ¿verdad? Que tiene este dibujo en el centro. Ahora vamos a empezar con las disminuciones. Ya hemos cerrado, ya hemos empezado la vuelta, como siempre, ¿vale? Mirad, ahora vamos a hacer lo siguiente. En el primer punto a relieve, hacemos un punto a relieve. Nos saltamos el primer punto, vamos al siguiente punto a relieve y hacemos un punto a relieve. ¿Bien? Vale, la siguiente disminución, donde tenemos los 2 puntos altos, los convertimos en 1. Hago un punto alto, pero solo lo paso una vez y no lo termino. Echo hebra, hago un punto alto, solo lo paso una vez, no lo termino y ya lo cierro junto. He convertido 2 en 1, donde tengo relieve, punto relieve, y repito, aquí tengo 2 puntos, los cerramos juntos. Una vez sin terminar, otra vez sin terminar y cerramos juntos. Echo hebra y hago un punto a relieve. Me salto un punto y un punto a relieve. Bien, ya es como si estaríamos justo aquí, ¿vale? Así que esto simplemente es repetir. Vamos a dar toda la vuelta. Bueno, ya vamos terminando esta vueltita. Mirad, en esta ocasión ya simplemente vamos aquí al primer punto que hicimos y hacemos un punto deslizado. Bien, ya hemos terminado los dibujos, las disminuciones y todo. Pero ahora todavía vamos a ajustarlo un poquito más a la cabeza y vamos a hacerlo a través de puntos bajos. Bueno, yo he hecho 11 puntos y una disminución. Bien, vosotras probar 11 puntos y una disminución. ¿Que veis que queda muy grande? Pues en vez de 11 puntos y una disminución, pues hacéis 8 puntos y una disminución. ¿Ok? Lo probáis, después de dar la vuelta lo probáis. Uy, que me sobra todo esto, pues contáis, no, tengo que quitar 5 puntos más en vuelta. ¿Vale? Yo he calculado y a mí me viene perfecto así. Venga, voy a comenzar dando una cadeneta y un punto bajo. Ya tengo uno, pues voy a hacer uno. Este sería 2. Vamos a ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Bien. Y ahora una disminución. ¿Cómo hago yo la disminución? Pues bueno, traigo hacia mí
traigo hacia mí, ¿vale? Repito, voy a uno, traigo hacia mí, no cierro, voy al siguiente, traigo hacia mí, no cierro y paso por todos, he convertido 2 en 1. Ok, bueno, pues esto es lo que voy a dar durante toda la vuelta. Vuelvo a cerrar igual. Y repito, que lo queréis más pequeño, pues le hacéis más disminuciones. Bien, ponéis, yo que sé, quiero quitarle en total 15 puntos, pues ponéis 15 marcadores y donde tengáis el marcador se lo quitáis. Y después de esta vuelta vamos a hacer 3 vueltas más de punto bajo. Podéis hacer 3 vueltas más o 4 ya al gusto, ¿vale? Porque lo principal ya está realizado. Venga, vamos a continuar. Bueno, chicas, mirad, hemos terminado ya las 4 vueltitas de puntos bajos. Ahora vamos a hacer la visera. Mira, la visera es muy fácil. Desde donde tengo ya la unión, voy a contar que en el punto número 20 voy a poner un marcador, ¿bien? ¿Qué vamos a hacer? Mirad, al principio y al final de la vuelta hacemos disminuciones. ¿Cómo hacemos disminuciones? Bueno, pues como siempre empezamos con una cadeneta y una disminución es traer un punto, no acabarlo, traer otro punto y no acabarlo, ¿vale? Y bueno, lo único que vamos a hacer es ir trabajando hasta llegar al final de la vuelta. Vamos allá. Vamos hasta donde tenemos el marcador. Esto, las disminuciones las vamos a hacer solo por el lado del derecho, ¿ok? Bueno, ya estamos llegando donde tenemos el marcador. Aquí, ¿qué vamos a hacer? El punto anterior lo traigo sin terminar, el del marcador lo traigo sin terminar y paso por todas, ¿ok? Esto es lo que vamos a hacer por el lado del derecho. Por el lado del revés, lo que vamos a hacer es trabajar punto sobre punto, ¿vale? Cadena, punto bajo. Si queréis podéis poner el marcador para no perderos. Así que por el lado del derecho vamos a hacer disminuciones al principio y al final. Por el lado del revés no hacemos disminuciones. ¿Cuántas veces vamos a hacer esto? Pues mirar, la vuelta 1, disminución, la 2 no, la 3 disminución, la 4 no, la 5 disminución y luego la 6, la 7 y la 8 sin disminución, ¿ok? Y seguimos explicando. Bueno, chicas, repetimos. En la vuelta número 1 hacemos disminuciones en los dos lados. La 2 sin aumento ni disminución. La 3 con disminuciones al principio y al final. La 4 sin disminuciones, punto sobre punto. La 5 disminución y disminución. Y luego la 6, la 7 y la 8 sin disminuciones ni aumentos, punto sobre punto. Una vez que hemos llegado a este punto, lo que vamos a hacer es a la inversa. Ahora vamos a hacer aumentos. Así que ahora vamos a contar como que esta es la primera vuelta de aumentos, ¿vale? He hecho una cadeneta y para hacer un aumento lo único que hago es un punto y dentro del mismo un punto, ¿bien? Y nada, trabajamos hasta el final y vamos a hacer otro punto con aumento al final. Recordar siempre los marcadores. Si os perdéis y no sabéis cuál es el último punto, ponerle marcadores, ¿vale? Bueno, ya estamos en el último punto y ahora hago un aumento. Bien, recordemos, primera vuelta de aumentos. En la primera aumentamos, en la segunda hacemos cadeneta y trabajamos punto sobre punto, ¿ok? En la tercera, aumentos. En la cuarta, punto sobre punto. En la quinta, aumentos. Y en la sexta, punto sobre punto. Y ahí nos paramos, ¿bien? Bueno, amigas, mirad, ya hemos hecho los aumentos. Recordemos, las vueltas 1, 3 y 5, aumentos. Pero la vuelta 2, 4 y 6, perdón, sin aumento ni disminución. Luego, ¿qué he hecho? He dejado un hilito bastante grande para coserlo. Mirad bien. Estamos aquí por el lado del derecho de la gorrita, ¿ok? Y nos ha quedado esta forma rara aquí. Bueno, lo que vamos a hacer es doblarlo, ¿bien? Y casarlo que aquí en el lateral me quede bonito, ¿bien? Vale, desde aquí, ¿qué voy a hacer? Pues simplemente voy a ir al otro lado, ¿ok? Colamos así. Y vamos a ir pasando la aguja de lado a lado para unirlo, ¿bien? Venga, pues vamos a ello. Bueno, ahora, mira, solo voy a coger este hilito. ¿Por qué?
porque no quiero andar haciendo remates. ¿Qué voy a hacer? Voy a meter por aquí debajo, mirad, por aquí lo veis, por el agujerito, meto el ganchillo, perdón, la aguja y lo traigo. Y aprovecho este mismo hilo para salir por este lado de aquí, bien, porque no se va a ver. Y desde aquí repito la operación. Voy cosiendo, lo traigo hacia un lado, lo coloco esto bien y voy cosiendo de lado a lado. ¿Lo habéis visto? Facilito, ¿eh? Venga. Vamos a quitar marcadores. Un poquito de aquí, un poquito de acá, como siempre. Poco a poco, sin prisa. Y viendo que nos quede, pues como nosotras queremos, ¿verdad? Porque así queda bastante bien. Que nos quede ahí bonito. Venga. Bueno, hemos llegado a la esquina. Mirad, voy a volver a hacer lo mismo que he hecho antes. No quiero cortar y que me queden nudos. Así que lo que voy a hacer es meter por aquí la aguja y aquí en la esquinita la saco. ¿Bien? En la esquina. Venga. Ahora lo que vamos a hacer es unir esta visera a la parte de arriba. ¿Ok? Mirad, lo ponemos así bien. Y vamos cogiendo un poquito de aquí, bien, y aquí la esquinita lo vamos a unir. Así, con unas puntaditas para que no se menee. Repito la operación, meto por dentro de la labor, por dentro de de lo que hemos doblado, voy pasando la aguja, ¿ok? Que a mí no me gustan nada los nudos y siempre que puedo evitarlos, los evito. Y saco por el otro lado. Venga, esto lo colocamos bien, ¿eh? Si hemos tirado un poquito, pues destensarlo y que nos quede bien. Colocamos aquí otra vez y aquí le volvemos a hacer la unión. También, si queréis, le podéis ir cosiendo también todo esto de aquí, ¿ok? Si os gusta más, le podéis ir cosiendo eso de ahí. Bueno, chicas, pues mirad. Ya tenemos la viserita, lo que nos da la forma de visera al gorrito. La verdad que queda muy cuco, ¿eh? Ya os lo voy a enseñar cómo queda puesto porque queda muy bonito. Bueno, pues aquí nada, también voy a seguir escondiendo el hilo para que no se me vea por dentro. Vuelvo a pasarle por aquí por dentro. Y solucionado. Hemos eliminado un montón de hilos que no nos hacen falta. Chicas, ¿bonita? No, lo siguiente, ya la vais a ver ahora puesta para que veáis qué bonito queda. Repito, esto de aquí también, si queréis, lo podéis coser. Que igual yo me animo también y lo coso para que quede más fijo, ¿vale? Venga, vamos a ello. Bueno, amigas, pues no me diréis que no ha sido fácil, porque al final esto era numerología, ¿verdad? Que al final es muy fácil de seguir. Y aunque parezca muy complicado por todas las rayas que lleva y demás, habéis visto que se realiza muy fácil. Mirad, ay, se me ha olvidado a mí esconder este hilito, recortarlo más bien. Así que lo que tengo que hacer es un par de rematitos que enseñaron las fotos de cómo queda puesta. Chicas, si os ha gustado, como siempre, dejadme un like y compartir, que para mí es muy importante. Y os repito, si os gusta este tipo de contenido, suscribiros al canal y no os perdáis ningún vídeo. Os mando un beso muy gordo y nos vemos pronto. ¡Chao!